para ustedes, ¿qué tan representativo puede ser el PIB per cápita del nivel de desarrollo de una economía, de una sociedad, de un país? Kevin está de lo más entretenido en el chat, dándole instrucciones a sus compañeros. Clarita, María Daniela, claro, Hola, buenos días. siempre confundo tu nombre con tu apellido. Eh, para ti, ¿qué es el PIB per cápita como indicador de desarrollo social y económico? Bueno, para mí el PIB per cápita es el ingreso que tiene cada persona en una nación, pero no sé, a mí no me parece tan representativo porque este PIB per cápita es, o sea, como que acumula a las personas que tienen más. Y, por ejemplo, dice el PIB per cápita de tal país es de como $2.000, ¿Mm? pero hay muchas personas que no llegan ni siquiera a $1. ¿Ya? Es decir, no es Entonces, representativo de la distribución del de la ingreso. riqueza, exactamente. Ok. Bueno, en primer lugar, el PIB per cápita es un simple cociente. Divide el PIB total para la población. Y si bien no me muestra el desarrollo social y económico de toda una población, sí me muestra por lo menos el potencial que ese país tiene para distribuir riqueza, bajo el supuesto de que la distribución equitativa sea una medida importante y necesaria para el desarrollo. Este es un tema con el cual este viejito que les habla no está de acuerdo. Por algo ha vivido tantos años, pero hay razones de orden macroeconómico, de orden técnico, para poderte decir que una sociedad donde la riqueza está perfectamente distribuida, el crecimiento económico no es sencillo, no es fácil. Mientras que la sociedad crece demográficamente, el país también tiene que crecer económicamente. Y en ese sentido, yo soy de los que insiste más que hablar de una repartición equitativa de la renta, yo soy de los que insiste en que la existencia de una renta mínima que permita una vida digna. Haití, por ejemplo, bueno, en Haití no hay una buena distribución de la riqueza. Cuba tampoco es un buen ejemplo de ello. Sin embargo, se dice que está mejor distribuida que otros países como Chile, por ejemplo. Sin embargo, en Haití, ¿qué es lo que se redistribuye? La riqueza no, se redistribuye la pobreza. Yo puedo hablar de riqueza cuando los ingresos de un país permiten que las personas puedan tener una vida digna. Y finalmente lo que nos interesa es la vida digna. O sea, si el ingreso no necesariamente es poder de compra, es también poder de inversión, es capacidad de ahorro. Entonces, cuando, qué tan bien distribuida está la capacidad de ahorro en un país, o qué tan bien distribuido está el ahorro en un país, porque el ahorro es la fuente de inversión y la inversión es la fuente de crecimiento. Y eso es justamente lo que quiero que veamos. Este tema lo vamos a tratar la próxima semana con un poco más de fondo para poder ver lo que implica en un determinado momento la inversión
tanto nacional como extranjera, lo que implica el crédito y lo que implica el crédito como una transferencia de ahorro de distintas partes del mundo hacia una determinada zona del mundo, pero también lo que implica eh, la necesidad de crecer en una economía. Esto que les estoy compartiendo es un trabajo que hice o que vengo haciendo, todavía no lo termino, es el último capítulo de un libro que no termino de escribirlo, pero que se refiere precisamente al desarrollo de América Latina. Y aquí lo que hice fue tomar el nivel del PIB per cápita a nivel mundial en cifras de 2016. Bueno, 2016 es 4 años atrás. Saqué ese promedio, saqué un promedio de que el 2016 tenía el conjunto de países, ese promedio fue de 14.266 dólares. Es un promedio simple, no es un promedio ponderado por población. El promedio ponderado por población es bastante más bajo que ese valor, pero es un promedio simple que me da un valor un poco más alto, dado que los países más poblados como China, como India, especialmente esos dos, tienen un PIB muy bajo per cápita. Entonces, si los ponderamos por la población, pues ese número va a ser mucho más bajo que el que tenemos. En cambio, los países menos poblados son los que tienen el PIB más alto. Entonces, aquí le estamos dando a todos el mismo peso y eso nos sube el PIB per cápita mundial a 14.266, año 2016. No nos olvidemos que esto es dinámico, esto no es estático. No es que el PIB promedio en el mundo hoy sea ese, no, el 2016 fue ese. Este es un dato que tenemos que ir actualizando. Y aquí tenemos la lista de los países en relación al PIB per cápita. ¿Quién tiene el PIB per cápita más alto? Mónaco. Bueno, Mónaco es un principado, es un país pequeñito, es un principado que queda en el sur de Francia, al oeste de Italia, pero básicamente sobre la costa mediterránea, sobre la costa francesa, al sur. Tiene un PIB per cápita de 187.000 dólares por habitante. Dividan eso para 12 y van a ver más o menos cuánto es la renta mensual. Le sigue Liechtenstein, que es otro pequeño país europeo situado entre Suiza y Austria. Liechtenstein es un principado, de alguna manera, en términos prácticos, podríamos considerarlo que es un cantón no integrado de Suiza. De hecho, ellos usan el franco suizo como moneda, usan los servicios, muchos servicios suizos, como es el aeropuerto de Zurich. Ellos no tienen aeropuerto, porque es un país muy pequeñito. Tampoco tienen ejército. Durante un tiempo tuvieron una fuerza armada que por su número pues no podía defender al país si lo hubiera querido, pero que les costaba mucho. Así que ellos se quedaron solo con una fuerza policial, que es la que controla el orden público, el tránsito y ese tipo de cosas dentro del país, y de alguna manera su defensa depende también de Suiza. ¿Por qué no forma parte de Suiza? Porque políticamente son muy diferentes. Suiza es una república federal, es una confederación. Ya hemos hablado de Suiza alguna vez y es un buen ejemplo de lo que significa la administración federal. Es un estado muy reducido, un estado que prácticamente no interviene en la economía y su intervención en la vida ciudadana no se da a través del Estado central, sino de los pequeños estados cantonales,
donde se concentran las responsabilidades de educación, salud, obras públicas y todo lo demás. Liechtenstein, dentro de la mentalidad latinoamericana, podría decir de que no tiene capacidad para defender su soberanía. Bueno, nosotros tampoco, por mayor que sea el ejército ecuatoriano. O sea, en un determinado momento si alguien quiere atentar contra la soberanía del país, lo hace. Pero es que no tienen ni siquiera un aeropuerto. Imagínense, el país más rico del mundo no tiene un aeropuerto. Nosotros también podríamos decir es que nosotros necesitamos ejercer nuestra soberanía y para eso necesitamos un aeropuerto, aunque no aterricen aviones, no importa, pero tenemos que tener un aeropuerto. No, ellos no tienen aeropuerto y son el país más rico del mundo. No tienen ejército y son el país más rico del mundo. ¿Ya? La mentalidad es un poco distinta a la que en un determinado momento podríamos tener nosotros que no los entendemos mucho. Después de Liechtenstein viene Luxemburgo con una renta de 104.000, luego viene Suiza con $80.000 per cápita. Ya mismo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Dentro de esta lista... Ya, Isabela, por Dios, espera. Puedes apagar el micrófono, por favor. Alguien que tiene por ahí el micrófono prendido, ¿podrías apagarlo? Gracias. Dentro de todos estos países que nosotros tenemos aquí, fíjense, por ejemplo, Singapur. Debajo de Dinamarca, miren a quién está. Entre Australia y Dinamarca está Singapur, con una de las rentas per cápita más altas del mundo. Si yo les dijera que en los años 50 Singapur era un país pobre, ¿me lo creerían? Pues sí, era un país muy pobre. Sumamente pobre. Y está aquí en la lista. Holanda, Austria, Hong Kong. Bueno, Hong Kong era un enclave británico y es territorio chino con un estatus un poco extraño. Se supone que es un territorio autonómico. Hoy es noticia porque mientras que China continental trata de reducir y someter su autonomía, ellos rechazan el gobierno chino y la injerencia del poder central dentro del territorio. Bueno, Canadá, Alemania, Bélgica, Andorra, ese es otro pequeño país, este queda entre Francia y España. Japón es importante verlo, ¿eh? Bueno, Emiratos Árabes Unidos. En Emiratos Árabes Unidos podríamos hablar de que sale de este conglomerado de países, lo mismo que Qatar, porque no hay una buena distribución de la renta. Son básicamente países árabes con un gobierno central muy fuerte, generalmente de tipo monárquico, donde pues lo que hay es el dueño del país, el rey es el dueño, es el soberano, es el que dispone de todo, y lo que distribuye pues es a lo que él bien considera puede distribuir. Algunos son bastante generosos. Todos estos países están llenos de extranjeros que van a vivir a estos países y van a trabajar a estos países porque los salarios no son despreciables, son altos, pero en sí la propiedad no es precisamente la mejor distribuida del mundo. Sin embargo, todos estos otros países que hemos estado viendo, la zona del euro, por ejemplo, que es Europa, la comunidad europea que trabaja con el euro, está por los $34.000 per cápita, el promedio de todos ellos. Unos tienen per cápita más alto, otros más bajo, pero el promedio son 34.000.
vuelvo donde María Daniela. ¿Tú crees que en estos países hay una mala distribución del ingreso? ¿Que el per cápita de estos países no refleja el nivel de bienestar de estos pueblos? Yo creo que refleja el nivel de bienestar de ellos. No la distribución del ingreso. Hay gente muy rica, muy rica, y también hay pobres. Ningún país se salva de la pobreza. Ustedes encuentran pobres en Dinamarca y encuentran pobres en Suecia y encuentran pobres hasta en Suiza. Pero es una pobreza a veces muy difícil de entender. Yo estuve en Canadá una temporada en vacaciones, en algún momento pleno invierno, muy frío. Me trepé en un tren y me fui a pasear yo estaba en Ontario. Cada provincia francesa pues es un país entero. Y fui a Montreal. Y a mí me llamaba mucho la atención ver los pobres en Canadá, porque hay pobres en Canadá. Generalmente los pobres no son los migrantes, los pobres son canadienses, hijos de canadienses, que ya sea por drogadicción, por problemas mentales o lo que ustedes quieran, caen en condiciones de extrema pobreza. Y cuando hablo de extrema pobreza, digo que no tienen dónde dormir, que no tienen trabajo, que no tienen ingresos, que no tienen familia. La principal riqueza de un ser humano es su familia. Estos pues no la tienen. Y me llamaba mucho la atención ver que estas personas, por ejemplo, se paraban en las puertas de los terminales de bus. En Canadá la gente fuma muchísimo. No importa las campañas que se hagan en contra del tabaco, ellos siguen fumando. Y la gente no puede fumar en espacios cerrados, entonces salen con todo el frío a los portales de las universidades o de los restaurantes o de las paradas de bus, etcétera, a fumar. Y ustedes ven el pordiosero afuera, aguantando frío, esperando que la persona termine de fumarse el cigarrillo, y cuando bota la colilla corren a cogerla para terminar de fumarse la colilla. Eso no es condición de miseria, claro que es condición de miseria. Que nadie hace por ellos, se hace mucho, especialmente fundaciones privadas. Por ejemplo, el Ejército de Salvación, que es una iglesia de corte puritano, que está por toda América del Norte. Ellos tienen comedores donde reciben a la gente y les dan de comer todos los días. Y tienen dormitorios donde reciben a los pordioseros de noche para que vayan a dormir. O sea, la comida y la cama no les falta. Pero piden limosna en la calle, ¿para qué? Para comprarse cigarrillos o quizá para comprar droga. Y a mí me llamó mucho la atención porque veo un pordiosero que se me acerca en Montreal y, bueno, ellos hablan francés. Donnez-moi quelque chose, s'il vous plaît, por favor, regálame cualquier cosa. Yo me hizo el que no entendía. Le dije, yo no hablo francés. Ah, el tipo tenía sus recursos. Ah, ok. Do you have change? Es decir, como yo no le entendí en francés, me habló en inglés. Y si me le hago el loco, también me habla en español. Es decir, ¿en qué parte del mundo ustedes pueden imaginarse un pordiosero bilingüe? Bueno, en estos países hay pordioseros que hablan 2 y 3 y 4 idiomas. Pero ¿y por qué no tienen trabajo? Hay una condición mental en ellos que falla. O sea, la pobreza, chicos, olvidémonos de que la pobreza siempre va a existir, porque forma parte de la
condición humana en un determinado momento. O sea, en el reino animal también encontramos animales que salen de la manada, que no se integran a la manada, o que siguen la manada, pero de forma rezagada. Los humanos también formamos parte de esa manada y muchos no logran integrarse a ella. Y no es un problema de explotación, ni es un problema de maldad de la gente, ni nada por el estilo. Son condiciones propias. Pero más allá de eso, ¿cuánta gente pobre hay? Hay gente muy rica en estos países. Lo importante no es la diferencia entre el rico y el pobre. Lo importante es que el más pobre tenga por lo menos las condiciones necesarias para poder vivir. Y la mentalidad también es distinta. Ustedes ven en Estados Unidos que hay gente, por ejemplo, en Miami, que cogen un crucero, le llaman, en la bahía, y van a visitar la casa de los ricos y famosos, ¿no? Y la gente empieza a tomarle fotografías a la casa y de pronto el famoso se asomó en la ventana y todo el mundo grita y lo saluda. O sea, no es gente que se amarga porque alguien tiene más que tú. Si tiene más, pues bendito sea. ¿Cuál es el problema? Mi problema es que yo tenga mi casa. Mi problema es que yo tenga cómo moverme, tenga mi carro, y los pobres tienen 1 o 2 carros. Mi problema es que yo tenga mis vacaciones donde me puedo ir a cualquier parte del mundo cuando me dé la gana, o a donde me dé la gana. ¿Y qué me importa si el otro se puede ir en un barco privado que es suyo y yo tenga que comprar un billete de avión donde viajan los pobres? Esos pobres viajan. Los de aquí no, ni siquiera en bus. Entonces, la pregunta es hasta qué punto esa distribución define la riqueza y la pobreza en un país y en otro, y hasta qué punto lo que nosotros hablamos es de distribución de pobreza más que distribución de riqueza. Y con esto quiero, porque necesito el tiempo para hacer los ajustes que tenía que hacer en el examen que sigue con el otro curso, así que voy a ir muy rápido en esto. ¿Dónde están los países latinoamericanos? Miren, acá abajo hay uno, Uruguay. Uruguay está dentro de los países de mayor renta, claro, es 14.800, frente a Mónaco, que es 187.000, pues no es nada. Pero hay un país latinoamericano que está metido en este grupo. Si ustedes ven este índice que tenemos acá, no es más que el cociente de dividir la renta per cápita del país versus la renta per cápita promedio de todos. En el caso de Uruguay es de 1,04. ¿Qué significa eso? Que está un 4% por arriba de la media, si lo podemos decir así. ¿Dónde están el resto de países latinoamericanos? A propósito, aquí hay 2 países de América, Barbados y Trinidad y Tobago, que también están dentro de los de mayor ingreso per cápita. Aquí aparece ya Chile. En el caso de Chile, la renta de Chile era en ese entonces 13.793, ligeramente por debajo de la media, 0,96. Aquí tenemos a Argentina por debajo de Chile, Costa Rica, aquí está Brasil, y bueno, podemos seguir viendo. El caso de Cuba es un caso que en algún momento se los voy a comentar. Aparentemente tiene un per cápita de 7.600 que está por arriba de Ecuador.
Y ahí es donde tenemos que usar algunos indicadores que nos ayudan a entender un poco la realidad. Si tiene un PIB per cápita mayor que Ecuador, porque emigran hacia Ecuador y no ocurre al revés. Pero eso lo vamos a conversar después. Aquí está Ecuador. Ecuador está con 5.916, 2016 estamos hablando. El cociente nos da 0,41, significa que estamos por debajo de la media, más o menos de la mitad de la media estaba en 14.000, nosotros estamos en 5.900. Y bueno, sigue Colombia, y de aquí comenzamos a ver los países menos desarrollados. Un momentito, por favor. Hello. Esto se los quería mostrar porque es importante que veamos, que entendamos que más allá de lo que se le critica a la renta per cápita, y vamos a entender por qué se lo critica tanto en un determinado momento, sí es un valor representativo, no es el único. Mucho ojo, no nos podemos quedar solo con la renta per cápita para ver el desarrollo económico y social de un país. Hay que ver otros aspectos más. Pero sí es el aspecto básico, es el aspecto fundamental. Porque de lo que se trata es, ¿distribuimos riqueza o distribuimos pobreza? Cuando tenemos riqueza podemos distribuir riqueza, podemos mejorar la distribución de la riqueza. Pero cuando no hay un PIB que represente un valor significativo en términos promedio con la población, ¿de qué distribución podemos hablar? ¿De qué riqueza podemos hablar? Este cuadro resume el PIB per cápita de algunos países que están en la tabla. Y con los que vamos a observar algunas cosas. Está Taiwán en el puesto 39, con un PIB per cápita de $22.000. Taiwán, pues, es un territorio que China continental reclama para sí. Se lo conoce como la República China o la República Nacionalista de China. Se considera independiente de la República Popular China, aunque la República Popular China insiste en que forma parte de su territorio. Pero fíjense, por ejemplo, mientras Taiwán tiene $22.000 de renta per cápita, en China es apenas de 5.000. Es decir, tiene una renta per cápita más de 4 veces superior a la del territorio que le reclama como propio. Japón tiene 38.000, o tenía en el año 2016, está en el puesto 24, Corea del Sur está en el puesto 32 con 27.000. España está en el puesto 34, Argentina en el puesto 60, Venezuela en el puesto 80, nosotros estamos en el puesto 91 en términos de renta per cápita. Les muestro estos países porque con estos países hay una historia. Y hay una historia que contar. Y una historia que los latinoamericanos tenemos que conocer. Ahí están todos esos países en su renta per cápita entre el año de 1960, que es desde donde parte la información, por lo menos la que yo tengo disponible, que es la del Banco Mundial, y el 2016, que es el corte de periodo que yo estoy viendo. Este que está acá abajo, ¿sí ven? Estos somos nosotros. Este que está acá arriba es Japón. Este que tenemos acá es España. Este es Taiwán. Este es Corea. Aquí tenemos a Venezuela.
Y aquí tenemos Argentina. Si ustedes se dan cuenta, cuando empezamos a hablar sobre el desarrollo, los planes de desarrollo, y empezó a hablarse de la CEPAL, años 50, la CEPAL nace en el año 48, estábamos por acá. Y notarán algo, que países como Argentina y como Venezuela estaban por arriba de otros países que hoy están muy lejos de estos. Vamos a verlo en detalle. Ahí tenemos de 1960 a 1969. ¿Quién es este? En negro. Venezuela. Este es el PIB per cápita de Venezuela en 1960. Este es el PIB per cápita de Venezuela en 1969. Si se dan cuenta, no ha crecido mucho, más bien ha bajado. Ecuador, ¿dónde está? Miren, está aquí Ecuador. El pobre Ecuador. 1961 es esto. Pobres. Éramos, excluyendo las Guyanas, el segundo país más pobre de América del Sur. Aquí está. Sin embargo, este país pobre, el segundo país más pobre de América del Sur, tenía una renta per cápita superior a la de Taiwán y superior a la de Corea. ¿Se pueden imaginar? Corea y Taiwán eran países más pobres que Ecuador. Si nosotros éramos pobres en 1960, ellos lo eran mucho más que nosotros. Y vean a España aquí. Y ahora entendemos por qué tantos españoles emigraban hacia Argentina y tantos españoles emigraban hacia Venezuela. Y aquí no está la información de Cuba, porque la información de Cuba es muy escasa, sumamente escasa. Pero Cuba también estaba dentro de este grupo de países con mayor grado de desarrollo relativo. Y ahora entendemos por qué los españoles emigraban hacia América Latina. Porque las condiciones de vida en Venezuela, las condiciones de vida en Argentina o las condiciones de vida en Cuba eran muy superiores a las condiciones de vida en España. Esta es España, esta es Venezuela y esta es Argentina. Pero mírenlo a Japón, por debajo de Venezuela y de Argentina. Y aquí estamos hablando del 1960-1969. Y aquí es cuando estamos en plena efervescencia de esas ideas de CEPAL, que hay que cerrar la economía, que el Estado tiene que dirigir la economía, que debe haber una planificación de la economía, que debe haber un control de los sectores privados de la economía. Es esta época donde comenzamos con eso. Cuando estábamos, me incluyo América Latina, 2 países de América Latina, por lo menos, Venezuela y Argentina, con niveles de desarrollo muy superiores a la inmensa mayoría de los países del mundo. Si hiciéramos ese cuadro que hicimos al principio, con cifras de 1960, Venezuela y Argentina estarían a la altura de Europa. Estarían en los primeros lugares de ese cuadro. Donde hoy vimos a Singapur, que no lo tengo aquí en el cuadro, pero Singapur era todavía más pobre que Corea. Esto es 1960, 1982. Miren a Ecuador, está aquí. Y miren quién está acá abajo. Corea. ¿Sí lo ven? Corea por debajo de Ecuador. ¿Sí ven que aquí Ecuador empieza a levantarse? Esto es gracias a qué? A un buen gobierno,
No, que descubrimos petróleo. Y entonces nuestra renta empezó a acelerarse un poquito más. Un hecho externo que no tiene nada que ver con nuestra conducta ni con nuestra nada. Y entonces llegamos a estar por arriba de Corea. Los coreanos lo veíamos como esos chinitos raros que, que hablan raro, pero que son pobres. Pobrecitos los coreanos, son bien pobres. Nosotros por lo menos tenemos petróleo, comenzamos a ser ricos, empezamos a ser de los ricos de América del Sur. Empezamos a cholear a los colombianos, empezamos a cholear a los peruanos, porque nosotros teníamos lo que ellos no tenían en ese entonces, hoy sí tienen petróleo. Aquí empezamos a ver estos países, los tres principales, Japón, Taiwán y Corea, los empezamos a ver como Venezuela. ¿Sí ven Venezuela dónde está? Aquí Venezuela está por arriba de todos. Japón está abajo, Corea y todos están abajo. Aquí ya Japón se despegó, ¿sí ven? Estamos por el año 83, ya Japón está arriba de Venezuela, pero Venezuela sigue por arriba de Taiwán y sigue por arriba de Corea. ¿Qué pasa acá? Que aquí estamos por el 86. Ya Taiwán está dejando a Venezuela atrás. Y Corea, poquito después, por los 90, ya deja atrás a Venezuela. ¿Qué pasó? Aquí tenemos el año 2000, el año del crack, concretamente el crack de final de siglo, que así como nosotros tuvimos crisis, la tuvieron los venezolanos, los colombianos y todos los países latinoamericanos tuvieron crisis ese año. Es una crisis sistémica. Y de aquí empezaron a subir. ¿Gracias a quién? ¿Al gobierno venezolano? No, al precio del petróleo. Y como subieron, cuando se estancaron los precios del petróleo, miren lo que pasó con la economía venezolana, se vinieron abajo de nuevo. Pero miren ya la ventaja que había tomado estos tres países con respecto a quien unos años antes tenía un nivel de PIB per cápita mucho más alto que ellos. Y esto es Argentina. Asimismo, Argentina, la caída de fin de siglo y la subida por el alza del precio de los commodities. En el caso de Argentina, el commodity principal era la soya. Sube el precio de la soya y por lo tanto Argentina empezó a crecer económicamente. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con este país que hasta 1986 estaba por arriba de estos dos monstruos que hoy nos venden tecnología, hoy nos venden automóviles, hoy nos venden productos industrializados, productos tecnológicos? ¿Qué hicieron ellos bien y qué hicimos nosotros mal? ¿Qué políticas públicas tuvieron Corea y Taiwán? ¿Y qué políticas públicas tuvimos nosotros? ¿Será que el gobierno de ellos era más inteligente? ¿Cuánto intervino el gobierno de ellos en el crecimiento de la economía? Más allá de hacerse a un lado y de fomentar la inversión. En otras palabras, no voy a hacer nada, simplemente no voy a molestar. ¿A qué se debe el crecimiento de Japón? ¿A que el gobierno creció mucho y empezó a dirigir la economía? ¿Cómo logran ese desarrollo
tan bárbaro, ese crecimiento tan bárbaro de la economía? ¿Cómo lo hicieron? Y aquí estamos nosotros. Aquí tenemos el crecimiento del 74 hasta el 82. Aquí tenemos el estancamiento. Aquí tenemos la caída del año 69. Que a nosotros nos siguen hablando con el feriado bancario. El feriado bancario fue solamente un accidente, olvidémonos de ese accidente. El problema fue mucho más, el feriado bancario fue una consecuencia de la crisis, no fue la crisis. Y aquí tenemos el despegue. Empezamos a crecer desde el año 2000. Desde el 2000 empezamos a crecer. Claro, recién en el 2004 alcanzamos los niveles que habíamos tenido el año 87. ¿Ok? Pero el crecimiento comienza en el 2000. ¿Qué políticas públicas tuvimos nosotros para lograr ese crecimiento? ¿Saben cuál? Una sola. Durante todos estos años, desde el 82 hasta el año 2000, cuando colapsamos, 98 que colapsamos, hubo un ejercicio sistemático, agresivo de la política cambiaria y de la política monetaria. Cada vez que el gobierno necesitaba plata, el Banco Central echaba a andar la maquinita. Cada vez que veíamos que estábamos perdiendo competitividad y que nos estaban faltando los dólares, venía la política, la dichosa política cambiaria. Y en Ecuador experimentamos todas las políticas cambiarias habidas y por haber. Todas. No hay una política cambiaria en ningún libro que Ecuador no haya practicado entre el 82 y el año 2000. Tipo de cambio fijo con devaluación, tipo de cambio flotante, bandas cambiarias, mini devaluaciones, lo que ustedes quieran, todo lo practicamos. ¿En qué momento la economía de Ecuador comenzó a crecer como espuma? Cuando a los políticos se les cortó las manos con la dolarización. ¿Qué significa la dolarización? Cero política cambiaria, cero política monetaria. En el momento en que nos cortaron las manos, que no nos permitieron emitir dinero, que no nos permitieron devaluar o ajustar el tipo de cambio nominal, tuvimos el periodo de crecimiento sostenido más largo que el Ecuador ha tenido en toda su historia. Y después del año 2006, súmenle a esto el incremento del petróleo, el incremento del precio del petróleo. ¿Qué pasó aquí? Aquí estamos en 2014, pues los precios del petróleo se cayeron y la economía se cayó y ya sabemos qué pasa de aquí hasta hoy, que estamos por acá abajo. La pregunta es, y lo que les quiero mostrar, ahora que estudiamos la economía internacional, ¿hemos hecho bien la tarea? ¿Cuántos años llevamos hablando de política económica, hablando de economía internacional en términos de estrategias, de cerrarnos a los países desarrollados, de estrategias de integración, de defensa contra la agresión de los centros hacia la periferia? En realidad hay una agresión de los centros hacia la periferia. Pregúntenle a los japoneses, pregúntenle a los coreanos, que eran más pobres que nosotros. Por lo menos los coreanos y los taiwaneses. Es que necesitamos un gobierno que actúe.
porque los empresarios son de mala fe. Pregúntenle eso a los japoneses. ¿Cuál es el recurso económico más importante de Japón? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es el recurso natural más importante de Japón? Alison, ¿qué crees tú? Cintia, ¿qué crees tú? ¿Cuál es el recurso más importante de Japón? Se les comió la lengua al ratón, chicos. Anabela, ¿tú qué piensas? La tecnología. Como recurso natural. No. Como recurso, Recurso. como recurso natural, ¿cuál es el más importante? Mm, ¿qué puede ser? El carbón, profesor. Está dormida, estaba ocupada haciendo algo. Estoy en mi trabajo. No te entiendo. A ver, chicos, el recurso natural más importante de Japón se llama los japoneses. El Los plomo. No, ellos no tienen plomo. Los japoneses, las personas, el ser humano. El desarrollo, hay un gringo que escribió un libro muy interesante, por ahí lo tengo. A muchos economistas, colegas, ven ese libro y se enronchan porque dice algo que muchos economistas niegan. El subdesarrollo, señores, es una condición mental, es una condición de la superestructura de la sociedad y no de la estructura productiva, sino de la superestructura de cómo estamos organizados y sobre todo de cómo pensamos. El japonés, Japón es un país sin recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene hierro, no tiene ningún mineral. Si hay un territorio pobre en recursos naturales, se llama Japón. Es el país más pobre que ustedes se puedan imaginar en términos de recursos naturales. No tiene absolutamente nada. Más aún, su territorio está amenazado permanentemente por terremotos. Es el país con el mayor número de terremotos que ustedes se pueden imaginar. Suelo es inestable. Sin embargo, ¿cómo logran esto? Conocimiento, tecnología, educación. Por eso la educación es tan importante en un país. Pero cuando hablamos de educación, por Dios, no estamos hablando de doctrinas. No estamos hablando de doctrinas que nos hagan llorar o que nos hagan sentir pena. Estamos hablando de conocimiento técnico, de conocimiento científico. Es curioso ver que cuando se hacen estos concursos de matemáticas, siempre son los japonesitos los que aparecen como campeones de matemáticas. Eso no es casual, no es que ellos sean superdotados y hayan nacido sabiendo, es que se les desarrolla su capacidad mental, se les desarrolla su capacidad de pensar. Así se los forma. Lo otro que tienen ellos es su cultura. Hay una palabra japonesa que tiene significado en el mundo entero. Todos sabemos lo que significa esa palabra. Cristian,
¿Qué significa la palabra harakiri? A ver si la has escuchado. Fulanito se hizo el harakiri. ¿Qué significa harakiri? Yo le entiendo que es un ritual de quitarse la vida por haber perdido el honor Exacto, o haber hecho algo exacto. Es que el no es honorable. suicidio. Es el suicidio por haber perdido la honorabilidad. Es el suicidio por haber hecho algo que te avergüenza. En una revista escuché que en Japón las épocas donde más suicidios hay es en las fiestas, por ejemplo, en Navidad y después de los exámenes de ingreso a la universidad. Claro. ¿Por qué? Porque si Porque no ingresas no eres una persona capaz para tu familia, no es según eso, es algunos. porque te avergüenza el haberlos decepcionado. Si tú no ingresas, eso significa que no te esforzaste lo suficiente. Significa que fuiste vago. Y para ellos eso es un deshonor. Inclusive, profesor, bueno, ¿Mm? buenos días, espero que no le haya costado el problema con el micrófono. Ya no hay problema. Inclusive, en temas de la guerra, cuando estaban a punto de perder la guerra, ellos Sí. cometían este acto de suicidio también, Eso por se honor. llama, eso se llamaban los kamikaze. ¿Ok? Pero, o sea, lo que les estoy diciendo, por Dios, no es que si se quedan y si sacan una mala nota no se me vayan a suicidar, no me vayan a hacer eso, por Dios, o sea, no podría vivir, terminaría yo también haciéndome el harakiri por haberlos inducido a algo malo. No, o sea, no, con esto no les quiero decir que hay que fomentar el suicidio. Con esto lo que les quiero decir es que es una cultura donde el honor, donde el buen nombre es tan importante que una persona no puede vivir sintiéndose deshonrada. ¿Qué tiene que ver esto con la economía? Mucho, muchísimo. Una pieza fundamental de la economía es de orden moral. Una economía es fundamentalmente una organización donde hay reglas morales que no se deben de transgredir, que todos respetamos. Por ejemplo, la propiedad. ¿Qué tan importante se respeta la propiedad? Es fundamental. Un mercado funciona sobre el concepto de propiedad. ¿Por qué yo, si quiero algo que tú tienes y que a mí me gusta, tengo que convencerte que me lo vendas y tengo que aceptar el precio que tú me pongas? Porque tengo que aceptar que ese bien que a mí me guste, por más que a mí me guste, no es mío, es tuyo. Y si yo lo quiero adquirir, tengo que comprarlo. Y si tú me dices no te lo vendo, me tengo que resignar. No me lo puedo robar. ¿Se imaginan ustedes la asamblea de Ecuador en Japón? Ya no existiría, se hubieran suicidado toditos. ¿Cuál es nuestra cultura? La cultura del cara dura. Te cogen robando y tú dices yo no fui. O sea, no solo que deberías por lo menos agachar la cabeza, ponerte rojo y desaparecer. No te mates, pero por lo menos desaparece. Ten un poco de vergüenza. Pero no, nosotros somos la cultura del sinvergüenza. Llaman a un señor que tiene discapacidad de 85% y se presenta en el Congreso a decir que sí, que él tiene esa discapacidad, que la tuvo en un accidente practicando artes marciales, pero que de pronto eso que le diagnosticaron ya no es, porque seguramente se curó. O sea, seguramente se curó. O sea, si a ti te cogen con una cosa de esas, lo mínimo que tienes que hacer es renunciar e irte.
Y no porque te lo pidieron, sino porque yo personalmente yo no podría ver a la cara a alguien a quien yo le he hecho un daño que queda evidente. Los japoneses llegan al extremo del suicidio. O sea, yo no digo eso porque medio Congreso se tendría que suicidar. Y la mitad de los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y bla, 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 y no sé si la mitad o el 90% tendrían que terminar haciéndose el harakiri de los políticos nuestros. Pero esa es una enorme diferencia de cultura. Aquí estamos hablando de una cultura donde la palabra tiene valor, donde hay confianza. Y como hay confianza, hay inversión. Los inversionistas saben que pueden invertir en Japón, que no van a salir robados, que no van a salir estafados, que no les va, que los trabajadores japoneses van a trabajar por el sueldo que tú les estás pagando. Que no es que te cobran por una cosa y te entregan un producto que no es. O que te ofrecieron una cosa y después te entregan otra. No, lo que ellos te ofrecen es lo que encuentran. Por eso los productos japoneses tienen tan buena fama en el mundo. Porque ellos cuidan su palabra, ellos cuidan su honor. Ellos cuidan su credibilidad. Por eso, como vimos, Japón es uno de los países más endeudados del mundo. 200% del PIB es su deuda, pero su calificación de riesgo sigue siendo alta. Y la gente sigue confiando en Japón, porque saben que Japón paga sus deudas. Hay un economista italiano, yo lo he estudiado bastante porque es de los que a mí más me han entusiasmado. Curioso, él es socialista, pero dentro de su desarrollo teórico, la parte de microeconomía, especialmente la microeconomía no ortodoxa, él es uno de los principales en el desarrollo de la microeconomía no ortodoxa, especialmente las teorías de mercado de competencia imperfecta. Es el señor ¿cómo se me puede olvidar el nombre? Se me cruzó el nombre con otro italiano que no es él. Piero Sraffa. Piero Sraffa cuando muere millonario. Bueno, y como un socialista se hizo millonario. Muy simple. Luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba destruido. Los bonos de deuda del gobierno japonés no valían nada. Un bono de $100 emitido por el gobierno japonés se compraba por 20 centavos, 30 centavos. Y el tipo decidió comprar un montón de bonos de deuda japonesa con un sueltito que tenía por ahí guardado. En el momento que la economía japonesa comienza a subir, los japoneses empezaron a pagar su deuda, toda su deuda, toda su deuda. Y la empezaron a pagar al valor nominal de la deuda. ¿Saben lo que significó eso? Que lo que este señor había comprado en centavos empezó a valer cada vez más. ¿Qué es lo que representa el valor de la deuda de un país? La credibilidad que ese país tiene en el mercado. No, pero ellos están mal, pero van a honrar su deuda, van a pagar. Eso es algo que nosotros todavía no entendemos. Nosotros todavía somos de la viveza criolla, que hay que tirar el precio abajo para comprarlo debajo de mesa
y hacemos locos los tenedores. Lo hacemos locos una vez, la segunda vez ya no. La segunda vez ya no nos prestan. ¿Está claro? Los japoneses honraron su deuda antes de la guerra. Perdón, la honraron después de la guerra, conforme ellos iban recuperando, iban honrando su deuda, pero era una deuda contraída antes de la guerra. Ellos podrían haber dicho, sufrimos un bombardeo atómico, sufrimos un cataclismo, y por lo tanto esa deuda no la vamos a pagar, o podríamos decir, esa fue la deuda de los militaristas, y nosotros no somos ellos, que cóbrensela a ellos. Pero no, ellos honraron su deuda. Por eso hoy, a pesar de ser un país endeudado, el mercado sigue prestándole dinero a Japón. Porque la palabra de los japoneses vale. Entonces, el principal recurso de ellos es el ser humano. Es su propia educación, es su propia cultura. Es la imagen que ellos, como pueblo, le venden al mundo. Un pueblo de gente que es honesta, que es capaz de sacrificar su propia vida si pierden el honor. A nosotros aquí nos hablan de honor, soltamos la carcajada, pues ¿qué rayo es eso? No, para ellos es valiosísimo. Y ese es el principal valor económico que ellos tienen, ese es el principal recurso que ellos tienen, la credibilidad. Lo que un deudor japonés dice, eso es, porque él está dispuesto a honrar sus deudas. Esto aquí ya es comparándolo Ecuador con Taiwán y con Corea. Fíjense acá, esta es la época del primer boom petrolero. Estábamos por arriba de los dos. Un poquito antes, Taiwán ya se nos fue despegando. Pero fíjense que Corea seguía por debajo. Es decir, nosotros lo veíamos a los coreanos como pobres chinitos, ¿no? Pobres. Pero miren lo que pasa después. La pregunta es, todas esas políticas, toda esa visión de economía internacional que nosotros venimos practicando hace 70 años, me refiero desde 1950 hasta ahora, ¿qué resultado nos ha dado? Por eso siempre yo les hablo a ustedes de que tenemos que vernos no en nuestro propio espejo. Espejito, espejito, ¿quién es el que mejor hace las cosas? Hay que verse en otros espejos. Y cuando nos vemos en otros espejos, nos damos cuenta de que en realidad no sé si es que tenemos 70 años, 7 décadas ganadas, o si en realidad tenemos 70 años perdidos. Claro, si comparamos el Ecuador de hoy con el Ecuador de 1950, pues es obvio que nos hemos desarrollado, que hemos avanzado, pero si vemos la pobreza, ¿realmente hemos avanzado lo suficiente para eliminar la pobreza? ¿La pobreza la vamos a eliminar redistribuyendo lo poco que hemos avanzado? ¿O la pobreza la vamos a eliminar logrando un crecimiento económico más acelerado, donde podemos incorporar a más personas al consumo y a la riqueza? Esas son las preguntas que les dejo sueltas, chicos. Vamos a terminar acá. Este es el comparativo de Ecuador el año 60-76. Si se dan cuenta, Ecuador es el rojo. Hay un buen trayecto donde está por arriba de los dos países. Y bueno, esto es, perdón.